Bueno, continuando con la exposición, como mencionamos, cuerpos extraños por objetos romos, ya sea por moneda. En este se realiza la extracción de una moneda alojada en el esófago, que debe ser intentada por una endoscopía en un plazo de 12 horas, quizás menos si está en el esófago cervical o medio. La extracción de una moneda, al igual, ocurre con otros cuerpos extraños de difícil agarre. Hay que tener mucho cuidado para que esta no se deslice en las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Cuerpos extraños gástricos. Los cuerpos extraños que alcanzan el estómago no van a producir síntomas y habitualmente atraviesan el resto del tubo digestivo sin provocar complicaciones, salvo si son cortantes o punzantes de gran tamaño. Los cuerpos extraños cortantes o punzantes pueden producir lesión de la mucosa gástrica, pero el peligro principal viene determinando por la lesión del intestino delgado, una vez atravesado el píloro, pudiendo causar una perforación. En el caso de los cuerpos extraños, romos grandes y alargados, el riesgo es la falta de progresión y su detección, especialmente en el duodeno. El uso de antisecretores como terapia adyuvante puede ser recomendable. Cuerpos extraños en duodeno. Debe intentarse su extracción cuando se trata de un objeto cortante punzante de 5 a 7 centímetros con las mismas consideraciones técnicas. La cerrígida que forma el duodeno con sus dos rodillas hace que el cuerpo extraño largo y rígido dificulte atravesar con el riesgo de alguna complicación. Siguiente, por favor. En las situaciones especiales, ya sea por ingesta de pilas o por paquetes de droga, en esta por la ingesta de pilas, en las pilas pueden provocar una lesión no solo en la presión que ejercen, también puede provocar una quemadura eléctrica o por el contenido de la sustancia química que contiene la pila, que puede provocar una intoxicación sistémica. Las pilas convencionales son menos peligrosas que las alcalinas y mucho menos que las pilas de botón, como podemos ver en la imagen. Y también hablamos acerca de los paquetes de droga. En estos casos se debe tener mucho cuidado, ya que si provocan que, que se puedan romper uno de ellos, ya la persona puede morir por sobredosis. Debemos de permitir su expulsión por las heces de forma espontánea. Mientras el paquete con droga está alojado en el estómago, también se le debe de administrar antisecretores, laxantes para acelerar el tránsito si en un periodo de 48 horas el sujeto no expulsa la bolsa, se le debe intervenir quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Cuerpos extraños en recluso. Estos son puntos o particularidades que deben tomar en cuenta. Frecuentemente se trata de cuerpos extraños múltiples, por lo que es mandatorio realizar radiografía de tórax, abdomen que incluyan el recto. Habitualmente son cuerpos extraños de bordes cortantes, punzantes y de gran tamaño, que a menudo han sido protegidos con silicona o cinta aislante, no visible en la radiografía, pero que puede desprenderse a lo largo del tubo digestivo. Eso sería todo. ¿Terminado? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, Carlos. Muchas felicidades. Bonito el tema. Es un tema bastante interesante el que se ha tocado esta noche.
antes que se me pase, con respecto a cuando ustedes tengan pacientes con ingesta de cuerpos extraños, posiblemente droga, lo único que tienen que hacer ustedes es informar directamente a la policía o a la fiscalía. No pueden, mientras no tengan las armas necesarias, no pueden hacer ningún tratamiento, como tampoco ninguna otra intervención mientras no llegue la policía, porque el proceso judicial se amplía hacia el médico. Entonces, generalmente será catártico para que puedan eliminar los cuerpos extraños, pero eso debe ser de notificación obligatoria a la justicia, que es un elemento importante. Nunca, no se metan por ganar poco con esas situaciones que son bastante incómodas y legales. Los cuerpos extraños son elementos que vemos frecuentemente en la atención médica de emergencia. Es importante recordar cuál es la clasificación de vía respiratoria alta y cuál es la vía respiratoria baja. La vía respiratoria baja generalmente está desde la tráquea hacia los alveolos y todo hacia arriba son la vía respiratoria alta. Generalmente los cuerpos extraños ejercen algún tipo de reacción a nivel de lo que va a ser la glotis, ¿no? Es un elemento importante en el cual como por ejemplo la espina de pescado, a nivel de la mucosa puede producir una erosión y el paciente siente que tuviera el cuerpo extraño. Por ejemplo, para cuando ustedes tengan un paciente con un cuerpo extraño en hipofaringe, en faringe, primero debe colocarse silocaína en spray, 2 o 3 cada 5 minutos, pueden ser cada 2 minutos, por 5 minutos pueden ser 2 aplicaciones, tras el cual ustedes deben realizar una visualización directa para permitirse ver y observar. Generalmente, a nivel de las tonsilas o de las amígdalas, es donde se asientan frecuentemente los cuerpos extraños punzocortantes como las espinas de pescado, las cuales pueden ser retiradas de manera cautelosa, firme y muy cuidadosa con alguna pinza hemostática. Luego, los cuerpos extraños generalmente vienen con una clásica imagen, ¿no es cierto?, que es del atragantamiento, la imagen de las dos manos sobre el cuello y la falta de respiración y el alardeo que tiene el paciente, porque muchas veces el paciente no logra explicar lo que está sucediendo, pero sin embargo puede tener algún tipo de elemento que ustedes pueden observar, que es muy importante, ¿ya? No han hablado sobre las maniobras de desobstrucción de la vía aérea respiratoria, que es muy importante, los adultos y los niños, que son fundamentales. Generalmente, cuando ingresa un cuerpo extraño a la vía respiratoria, se aloja en el pulmón derecho, ¿ya? En el pulmón derecho. Eso va a ayudar a que se relaje un poco más el bronquio principal derecho. ¿no? Significa que es muy importante para... Siga trabajando. Bueno, a Gabriel. No sé si es Gabriel o Oscar. Pues, ¿Pero vos te entras a su clase? sí. ¿O? ¿Aló? Jefferson, por favor. Ahora sí, doctor. Entonces, se ingresa al bronquio principal derecho. La gran mayoría, el 80-90% de los cuerpos extraños, siempre ustedes tienen que identificar en el lado derecho, no así en el izquierdo, porque el derecho es mucho más vertical que el izquierdo, que es un elemento fundamental que voy a tener en cuenta. Dentro de la clínica que vamos a tener del cuerpo extraño, está la sensación de ahogo, está la disnea, está la tos, que es un elemento frecuente, posiblemente la cianosis, la acrocianosis, que es un fenómeno totalmente tardío, en el cual ustedes pueden distinguir dónde está presente el cuerpo extraño. En relación a lo que su compañera dijo, puede presentarse a la clínica, pueden ocultar inclusive sibilancias, pueden ocultarse estertores en el pulmón afectado, que es generalmente una situación de orden e índole, sobre todo de su posición. ¿Cómo debo realizar mi examen? El examen, o con qué pruebas puedo identificar lo que habló su compañera, que deben ser básicamente las pruebas de rayos X. Una radiografía AP de tórax y una de abdomen
me van a identificar plenamente dónde se encuentra el cuerpo extraño. Estamos hablando de la vía respiratoria. Obviamente tenemos casos bastante complejos en la vía rectal en algunos pacientes, que también hay que identificar. Generalmente se demuestran por dolores abdominales, que son bastante raros, pero generalmente la vía respiratoria, con una radiografía AP de tórax, nosotros vamos a poder identificar dónde se encuentra, siempre y cuando sean elementos translúcidos. ¿Está bien? El tratamiento que ustedes deben realizar en toda paciente o en cualquier paciente que ustedes vayan a ver se llama la famosa maniobra de Heimlich, ¿no es cierto? La maniobra de Heimlich es una maniobra de salvataje que permite en muchos casos salvar la vida del paciente y que debe ser aplicada en la mayoría de los pacientes en este tipo de situaciones, en obstrucciones de la vía respiratoria alta, de cuerpos extraños, en los cuales nosotros los médicos y los paramédicos estamos en la condición obligatoria de saber cómo se realiza. Lo que se hace es colocar la mano, realizando un puño, en el punto epigástrico, en una orientación de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás, en la cual yo debo realizar una inspiración profunda y realizar 1 o 2 golpes sobre esa mano para permitir estimular el diafragma y a través de ello se trate de expulsar el cuerpo extraño. Muchas veces cuando el cuerpo extraño se aloja justamente entre la orofaringe y la tráquea, puedo utilizar lo que va a ser un elemento muy importante como es la cricotiroidotomía. Introduzco el catéter y tengo que insuflar con una fuerza importante para que a través de la boca salga el cuerpo extraño. Y esto funciona y ha funcionado muchas veces. Son elementos que quizás tenemos que tener en cuenta. Ahora, es algo que yo siempre les inculco a ustedes y es muy importante para el médico saber esto. Cuando tengan casos en este tipo como cuerpos extraños en la vía aérea, el paciente, la familiar o la familia viene con un alardeo, con un nerviosismo y una ansiedad entendible, pero que no tiene que ser contagiosa a nosotros o a ustedes. Un elemento muy importante que tiene que tenerse en cuenta porque la tranquilidad la tengo que tener yo, el médico es el ser fundamental, es el punto de equilibrio y de dicotomía que va a existir entre estos elementos para poder rescatar la vida del paciente, mejorar, hacer la maniobra de Heimlich, como también el bebé, la maniobra de Heimlich, en los menores de 5 meses, se realiza por debajo del esternón, realizando unas maniobras sobre el esternón, colocándolo sobre la rodilla del paciente, girando al pacientito y dando unas palmetadas sobre lo que va a ser la línea entre los omóplatos. Nos va a tocar, son clasecitas bastante sencillas y prácticas que seguramente nos va a tocar verlas cuando volvamos a nuestras prácticas o nuestras clases y para permitirnos observar y mejorar lo que es la atención de estos pacientes. Obviamente que la maniobra de Heimlich tiene que ser una maniobra bastante efectiva y que debe ser realizada de manera prudente, de manera juiciosa por todos ustedes, como en la RCP. La fuerza muchas veces no es tan importante como va a ser la habilidad que tenemos que tener cuando ustedes realicen. Y no lo duden. A mí me ha tocado un montón de veces en varios lugares hacer la maniobra de Heimlich. Una de las más complejas fue cuando yo estaba en Brasil, en Curitiba, cuando una persona, yo creo que pesaba 120 la persona, y por hablar se le fue un grano de arroz. Comenzó a tener el típico signo que tenía algo en la garganta, nadie se lo ofrecía. Yo tuve que ir y tuve que hacer la maniobra que me costó muchísimo. Tuve que recostarlo al paciente, colocarlo sobre el piso y realizar una maniobra parecida, una maniobra Heimlich modificada, parecida a lo que se hace en los niños. Logramos extraer el cuerpo extraño. Luego me tocó ver un caso bastante sorprendente y social que pasó con una niña en un lugar lejano de Santa Cruz, en las riberas del río Pilcomayo, una niña indígena que tenía 10 días de fiebre, que tenía tos,
que tenía una expectoración inicialmente mucosa, luego amarillenta, mucoamarillenta, luego purulenta, luego con rastros de coágulos de sangre, que me llamaba mucho la atención. La niña decidió, los padres eran muy pobres, un amigo logró contactarse con mi persona, indicándome que la niña había bajado de peso, no quería comer, estornudaba y tosía bastante y que tenía fiebre. La niña tenía 3 años. Cuando llega era un poquito difícil dialogar con los padres porque hablaban un idioma muy nativo. La reviso a la niña, tenía estertores, tenía sibilancias, pero en un solo pulmón y había fiebre, etcétera. Llamaba mucho la atención. Hablo con un pediatra, le solicitamos una placa, no se veía nada, simplemente el tramo aumentado y alguna que otra imagen inflamatoria en el pulmoncito derecho. Luego le comenzamos a hacer análisis, la química sanguínea arrojó que había una leucocitosis importante. Luego, al dialogar con los padres, le pregunté desde cuándo había aparecido ese cuadro. Y es ahí el dato importante que me dio la madre cuando me indica que la niña comenzó a tener esa clínica cuando estaba jugando en el suelo pelado con frijoles. Y comenzó a tener una sensación como que de atragantarse. Y eso fue el punto inicial que me llamó la atención, que se había atragantado y que comenzó a toser y que luego comenzó a tener fiebre y algunas otras situaciones. Entonces, hicimos una tomografía de tórax en la cual se evidenció un proceso inflamatorio a nivel del pulmón izquierdo que no era muy evidente, que no era tan explícito. Teniendo en cuenta la suposición diagnóstica, nos fuimos al hospital de niños, hablé con el director y lo presenté como un caso social porque realmente la familia se vino con lo que tenía. Tuve que hacerme cargo de los días de internación, obviamente con un fin filantrópico porque siempre hemos colaborado a las personas que lo necesitan. Dimos comida, le dimos abrigo y ingresó a terapia. Había fiebre, se empezó el tratamiento con cefalosporina de tercera generación, pero ya habíamos tenido una duda diagnóstica que era un cuerpo extraño en la vía aérea y sobre todo en el lado derecho. Presentamos el caso a un neumólogo pediatra que gentilmente se ofreció a traer su fibroendoscopio rígido pediátrico, que cuando ingresamos pudimos observar llamativamente que salía pus primero. Nos llamó mucho la atención, pensábamos que era algún tipo de empiema. Ingresó un poquito y hizo un pequeño lavado y nos llamó la atención un algo verde, un color verde que estaba en el bronquio derecho. Comenzó a hacer el lavado y no se movía esa coloración verde, era como un hongo. Comenzamos a lavar, y era lo llamativo, era de que la semilla del frijol ya había germinado y estaba con una hojita verde en el bronquio derecho. Hábilmente el doctor la extrajo, hizo un lavado, la niña estaba en terapia, estuvo 2 días en terapia y tras el cual con la ayuda de muchas personas le regalamos algún tipo de ropa y pudo retornar tranquilamente a su lugar de origen. Justamente este año, a principios de año, me vinieron a visitar en agradecimiento. La vi a la niña, que está totalmente sana, y que si no era por el dato de la madre nunca hubiéramos imaginado que era un cuerpo extraño. Por eso que es muy importante que ustedes hagan semiología, que ustedes hagan un poquito de clínica. En la última brigada que tuve a Postre Valle, realicé como mínimamente unas 20, 30 historias clínicas y le comentaba yo al director que hace más de 10 años que yo no hago una historia clínica, que solo hacen mis ayudantes, mis residentes o mis internos. Pero que siempre es bueno acordarse de la historia clínica y los pasos fundamentales de la historia clínica. ¿Cuáles son los pasos fundamentales de la historia clínica para poder tener en cuenta, para poder realizarla, para poder realizar el 50% del diagnóstico? Realizar obviamente la semiología es fundamental, pero recabar la información, eso nos va a otorgar elementos importantes y es muy importante que ustedes sepan hacer lo que va a ser la maniobra de Hendrix,
que es una de las maniobras más sencillas que puede salvar vidas, no solamente cuando estamos de turno. A mí no me tocó realizar maniobras de Heimlich en las guardias, me tocó realizar maniobras de Heimlich en lugares donde yo me estaba divirtiendo, donde supuestamente no somos médicos, donde no cargamos el mandil. Entonces es muy importante que determinemos y recuerden que generalmente se aloja en el lado derecho por la posición vertical del bronquio principal derecho, no tanto así en el izquierdo, que los elementos punzocortantes, cuando ingresan al tracto gastrointestinal, hay que hacerle seguimiento. Hay que pensar que Dios es boliviano. Hay que pensar que ese tipo de cuerpos extraños, por el mismo peristaltismo, van a ir transcurriendo paulatinamente. ¿Dónde es el único lugar? Son dos los lugares donde se pueden detener los cuerpos extraños cuando entran a la vía gastrointestinal. Uno, el píloro y la válvula ileocecal. Cuando pasa la válvula ileocecal, ustedes tienen la tranquilidad de que ese cuerpo extraño va a ser excretado. Es importante realizar, si es punzocortante, es importante realizar pruebas de tórax para determinar si no hay algún tipo de fístula o salida de aire que puede provocar una perforación de víscera hueca, que es un elemento muy fundamental e importante. Y por sobre todas las cosas, ese tipo de pacientes tienen que ser internados con las maniobras básicas que ustedes saben, que es hidratación, una dieta blanda, y haciendo controles rutinarios de lo que son las radiografías simples, porque ustedes van a tener radiografías simples donde vayan y a los lugares que tengan. Este tema es muy bonito, muy interesante, por la practicidad con la que se presenta, porque un paciente presenta un cuerpo extraño en vía aérea, pasan los minutos, 5 o 10 minutos, llega a la consulta y tengo que actuar inmediatamente. Es un elemento importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y el accionar y el actuar que tiene que ser de manera segura, de manera adecuada para poder realizar esto, y salvan vidas y tienen que saber hacer. Entonces seguramente lo vamos a ver en alguna clase que vayamos a tener presencial, que es importante para que la recuerden y para que podamos practicar entre nosotros. Sencillo y práctico me gustó, pero les faltó lo que era la maniobra de Heimlich. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo está claro? ¿Se entendió? Solicitar hemogramas, solicitar algunas otras pruebas, medio que quizás para saber si está con algún proceso infeccioso el paciente no serviría, pero luego no le encuentro una aplicabilidad lógica para en este sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar la lista a Caro? Sí, doctora. Ahorita. ¿Pueden encender sus cámaras un momento, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Consulta? ¿Duda? Doctor, buenas noches. Una consulta, en el caso, por ejemplo, yo escuché sobre un caso de una niña que se tragó un alfiler y pasó, así como usted dio el ejemplo, ¿no? Se alojó en el bronquio y tuvieron que sacarle un pedazo de pulmón. No sé si fue un lóbulo, pero entró de Ajá. emergencia y yo quería preguntarle si a usted, si dice que no lo vieron en la tomografía, pero tampoco se veía en la placa. Eso puede pasar a veces, doctor. No, no. En la radiografía, eh, con la radiografía es fácil evidenciar, la radiografía puede pasar, pero con la tomografía se ve, logra observarse.
es muy difícil que pase aquello. Entonces logra observarse. Y generalmente vale mucho de la pericia del técnico como también del médico. Por eso es que es importante que cuando ustedes vengan a una radiografía o una tomografía, se tomen el tiempo suficiente como para observar. Las características sí se ven en los cuerpos extraños. Nosotros estamos ya habituados, entrenen los ojos a ver, los cuerpos extraños metálicos brillan. Entonces es fácil evidenciar en una tomografía sobre todo. Cosa que ustedes no pueda que no tengan, ¿no? En la provincia, lo que sí van a tener es una radiografía. De tórax pueden pedir AP, lateral u oblicuo para poder evidenciar la situación, como también de abdomen. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el día, posiblemente hagamos una discusión el día jueves, ¿sí? Para ver las clases prácticas en relación a cómo podemos ir planificando y tratando de aprovechar este tiempo de espera de latencia de la enfermedad hasta que vuelva a aparecer el nuevo rebrote. ¿Está bien? Entonces nos veríamos el día jueves. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, que tengan muy buenas noches entonces, niños, ya. Que les vaya bien. Buenas noches, niños. Hasta luego. Gracias. Gracias.